Bien, perfecto. Bueno, pues la vez pasada nos habíamos quedado en el texto en el artículo de Piaget. Quedamos que pues hoy lo íbamos a discutir de una manera rápida, o sea, algunos elementos principales del texto de Piaget, y pues cerraríamos con el texto de Edgar Morin, ¿no? El primer capítulo de La cabeza bien puesta, ¿no? Entonces, con esos textos pues cerraríamos. Yo creo que más o menos, pues igual y nos podríamos tardar a lo mejor una hora, si no, pues ahí le vamos cortando para que puedan presentar sus textos, ¿no? El texto que escribieron o que van a escribir o que van a presentar como trabajo final. Entonces, podríamos dejar la última hora, algo así como 40 50 minutos más o menos, para que cada quien tenga alrededor de 5 o 7 minutos si quieren presentar. eh, y pues así sería, ¿no? Más o menos la dinámica del día de hoy. Entonces, primera hora discutimos lo que nos queda pendiente, los textos que nos faltan, y la segunda hora pues hacemos una discusión colectiva acerca de los textos, ¿no? De la tesis principal que van a presentar. Que fuera una presentación breve para que todos alcanzaran a pasar de 5 o 7 minutos a lo mucho, y ya con eso pues cerraríamos el día de hoy, ¿no? La última sesión. Bueno, pues entonces, si quieren, pues vamos comenzando para que nos alcance el tiempo, ¿no? Bueno, la otra vez estábamos comentando, adelantábamos un poquito, ¿no? Del texto de Piaget. Yo decía un texto, un artículo que de alguna manera recuperar algunos de los elementos principales del pensamiento de Piaget, con la intención de que pues tuviéramos una visión como mucho más cabal acerca de la obra de Jean Piaget, ¿no? Eh, Piaget pues es muy importante, pedagogo, filósofo, psicólogo, ¿no? O sea, es muy importante. Varios de los modelos educativos en la actualidad pues han sido pensados a la luz de la teoría de Piaget. eh, el constructivismo principalmente, ¿no? O sea, lo que se conoce como constructivismo, pues forma parte de este ensamblaje pedagógico, filosófico de Piaget. Yo creo que para entender a Piaget, yo creo que hay un elemento principal que tiene que ver con la pregunta fundamental que se hace Piaget, y que al final de cuentas, pues es una pregunta de raíz kantiana, ¿no? Kant se pregunta en este texto muy famoso de la crítica de la razón pura, cuáles son los límites del conocimiento o cómo podemos conocer, ¿no? Entonces, Piaget tiene esa misma pregunta: ¿cómo se construye el conocimiento? Y Piaget de alguna manera pues tiene una intención interesante, ¿no? En el sentido de que parece que el conocimiento se construye a partir de la práctica, a partir de la acción. No es solamente un reflejo del lenguaje, como algunos podrían decir, de que el conocimiento pues representa lo que está allá afuera. Dice Piaget, pues no es tan simple, es un proceso como mucho más complejo, y era lo que estábamos platicando la vez pasada, ¿no? Ahí más o menos nos quedamos. Yo les decía que para mí el texto, digamos, de Cárdenas, pues tiene que ver con esta cuestión acerca tiene una doble versión, ¿no? Tal como yo lo leo. Número uno, pues obviamente revisa las ideas y las tesis piagetianas acerca del pensamiento y acerca del lenguaje. Ahí es donde va a construir como un terreno bastante fértil, bastante importante. La otra, pues es que plantea una lectura crítica que le permita rescatar los principales aportes educativos y tratar de superar como esos límites epistemológicos, ¿no? En este sentido, la discusión, la tesis principal que va a tener, digamos, Cárdenas, pues tiene que ver con esta perspectiva, con el constructivismo piagetiano, con la perspectiva semiótica, de que lo que está en juego, pues finalmente no es solamente un modelo psicológico, sino es una ontología del lenguaje también. En este sentido, él piensa, ¿no? El lenguaje es un espejo del mundo, o más bien el lenguaje también es una práctica que construye el mundo. No solamente el lenguaje sirve para representar lo que se encuentra allá afuera, sino que más bien también el lenguaje construye la realidad que se encuentra afuera. En este sentido, yo creo que Piaget
Y eso es lo que esa es la gran, gran, gran crítica que él le va a hacer, que parece que Piaget no escapa de este paradigma representacional, sino que de alguna manera sigue concibiendo de alguna manera el lenguaje como un reflejo del pensamiento y no como algo que construye el pensamiento. Esa es la tesis principal que va a tener, de que va a decir eso, ¿no? Dice, yo creo que Piaget de alguna manera todavía termina concibiendo que el lenguaje pues es un reflejo del pensamiento o que le sirve de alguna manera para transmitir algo que se encuentra en la mente, en el pensamiento, y no más bien que el lenguaje pues termina construyendo también el mundo, ¿no? También tiene una instancia constitutiva, que yo creo que a lo mejor Piaget en ese sentido, pues a lo mejor algunos trabajos del segundo Wittgenstein, este Wittgenstein de los juegos de lenguaje, a lo mejor le pudiera haber resultado como activo, ¿no? Pero pues no, de eso sí no sé, la verdad, como yo no trabajo mucho Piaget, pues no sé si realmente conocía, por ejemplo, a Wittgenstein o algunos de los filósofos del lenguaje importantes dentro del siglo XX. Lo que es cierto es que Piaget sí trata, ¿no? De decir que pues el lenguaje finalmente, pues no es solamente, trata de escapar de esa cuestión de que el lenguaje es un reflejo del pensamiento, nada más transmite de una manera como muy estructurada lo que sucede allá afuera, pero pues termina cayendo todavía en ese problema. Eh, Otra de las cuestiones importantes dentro del pensamiento de Piaget es que de alguna manera, Piaget entiende que el desarrollo cognitivo, pues es un proceso de construcción activa del conocimiento, que era la parte que nosotros estábamos viendo, ¿no? Por eso Piaget es un constructivista, porque piensa que el desarrollo cognitivo, pues es un proceso de construcción activa. ¿No? No es algo pasivo, no es algo que el sujeto nada más capte lo que está allá, sino que también en la misma interacción con el entorno, el sujeto cambia el entorno, ¿no? Cambia también, por decirlo, el mundo. El niño en ese sentido, pues, asimila o organiza el conocimiento mediante esquemas de acción, que eran lo que en algún momento nos decían, ¿no? Las etapas del desarrollo en términos del conocimiento, toda esa parte. Piaget de alguna manera entiende que el niño organiza el conocimiento mediante esquemas de acción que se transforman en estructuras cada vez más complejas a través de procesos de asimilación, a través de procesos de acomodación. Entonces, todo esto siempre busca un equilibrio con el medio en este sentido. Entonces, yo creo que una de las partes importantes, tal como lo entiende Piaget, pues es que el lenguaje cumple un papel representacional dentro de la función simbólica, pero pues al final de cuentas no es su origen, ¿no? La función simbólica es más amplia que el lenguaje, ¿no? Incluye el juego, incluye la imitación, incluye las imágenes mentales, que era lo que en algún momento también en este esquema de desarrollo que algunos de ustedes exponían la sesión pasada, pues mencionaba, ¿no? O sea, a través del juego, a partir de la imitación, a partir de las imágenes mentales. Entonces, el pensamiento parece que precede al lenguaje y este solo lo organiza, lo esquematiza de forma mucho más avanzada en este sentido desde la perspectiva de Piaget, ¿no? Entonces, Cárdenas lo hace de una manera muy esquemática, muy precisa. Yo creo que Cárdenas distingue dos momentos o dos nociones del lenguaje dentro del pensamiento de Piaget. La primera que tiene que ver con una función lingüística centrada en el signo verbal como representación del concepto y la otra una función semiótica más amplia que abarca símbolos, y abarca indicios, imágenes, acciones. En este sentido, dice, ¿no? Dice este Cárdenas que parece que Piaget permanece fiel a la primera, privilegiando la lógica del signo sobre la riqueza de la acción simbólica. O sea, parece que su constructivismo reconoce la mediación simbólica, pero no termina de desarrollarla plenamente, ¿no? Parece como que esa idea de que el lenguaje es un reflejo del pensamiento, parece que Piaget, según desde la perspectiva de Cárdenas, termina no explotándola cabalmente o no rompiendo con esa tradición que él trata de romper y pues sigue subordinando la imaginación y el juego a la lógica de la representación en ese sentido, ¿no? Yo lo que veo dentro del pensamiento también de Cárdenas y dentro de cómo reconstruye el pensamiento de Piaget,
pues es que Cárdenas en este considera que, digamos, el límite proviene del mismo interés epistemológico de Piaget. O sea, dice, esa cuestión de que él concibe el lenguaje a partir de una lógica representacional, pues de alguna manera proviene del mismo interés epistemológico, es decir, de la misma raíz o de los mismos límites del proyecto piagetiano. Dice que pues su afán de Piaget pues era construir una ciencia del conocimiento, y lo hace pues de alguna manera reduciendo la semiosis a la estructura lógica, ¿no? Sin considerar los planos afectivos, sin considerar los planos narrativos, culturales. Entonces, en este sentido, digamos que la revolución piagetiana en educación, por lo tanto, pues no rompe del todo con la racionalidad moderna, ¿no? Eso que aparecía, por ejemplo, en Platón, en Descartes, en Kant, de que parece que el lenguaje solamente es un reflejo de lo que ocurre en el pensamiento, aparece claramente, por ejemplo, en Platón, ¿no? O sea, el lenguaje no ocupa un papel en el sentido de que trate de construir la realidad, ¿no? Las ideas, el mundo de las ideas es el mundo verdadero para Platón. Esta parte metafísica importante, también dentro del pensamiento cartesiano, pues el cogito es la parte importante, que de alguna manera el lenguaje termina solamente exteriorizando lo que el cogito ya expresó, ¿no? Y para Kant también, ¿no? O sea, el sujeto tiene las estructuras, las categorías de la sensibilidad a priori, las categorías del entendimiento, y a partir de eso, pues puede producir la experiencia o lo que Kant denomina como el conocimiento, ¿no? Entonces, en este sentido, pues sí está interesante esa crítica que al final de cuentas hace Cárdenas. eh, en algún momento, y si quieren, hago esta idea, y si quieren, nos detenemos ahí por si hay algún comentario o alguna intervención. Eh, en algún momento Cárdenas introduce, ¿no? El contraste con Vygotsky y con Brunner, y dice que mientras en Piaget el lenguaje se mantiene como una forma de expresión del pensamiento, Vygotsky lo entiende como una mediación constitutiva. El pensamiento no existe antes del lenguaje, sino que se forma en una especie de interacción social. Dice Cárdenas, ¿no? Textualmente dice, el lenguaje, más que un simple medio, asume la condición de mediador semiótico, discursivo, que integra, regula y transforma la acción en este sentido. Y por el contrario, él entiende que Piaget reduce el lenguaje a una mera representación, y lo mantiene como una idea del pensamiento autónomo, que el lenguaje pues, final mantiene el pensamiento autónomo, y el lenguaje solamente lo está acompañando, lo está acompañando, lo está acompañando. Y en ese sentido, digamos que desde esta versión epistemológica, pues termina reafirmándose eso que en algún momento Piaget trataba de disolver o de destruir o de alguna manera de confrontar, ¿no? Este dualismo entre pensamiento y el lenguaje, que es parte de la tradición filosófica occidental, entre sujeto y mundo, entre conocimiento y cultura. Y pues Cárdenas, al final de cuentas, lanza una crítica bastante severa a que pues finalmente Piaget no concibe el lenguaje como una práctica social transformadora, de que dice, pues tú solamente hablas del lenguaje, pero lo subordinas de una manera eh, muy simplista a la cuestión a las estructuras cognitivas, particularmente al pensamiento. Y dice, pero no te das cuenta que también el lenguaje construye un mundo, ¿no? En ese sentido. Entonces, en este caso, pues Cárdenas propone pasar del lenguaje como si fuera un reflejo solamente del pensamiento, al lenguaje como una mediación, que fuera como esta parte de que el lenguaje construye el mundo, y que implica reconocer que el sentido pues no está dado por la realidad. Piaget quería eso, ¿no? De que nada de lo que el sujeto conozca está dado de por sí, sino que a partir de que el sujeto va conociendo, va transformando la realidad. Con lo único que tiene en desacuerdo Cárdenas, pues es que él no mete el lenguaje, sino que el lenguaje lo termina subordinando. Dice, pues tú subordinas el lenguaje, dice, y parece que el lenguaje también forma parte del discurso, de la cultura, de las prácticas simbólicas, y en este sentido, pues lo que trata de construir, pues es una noción como mucho más compleja,
donde el conocimiento pues es un proceso de construcción situada en ese sentido, ¿no? Bueno, hasta ahí me quedo, me parece que Antonio tenía levantada su mano. ¿Qué tal? Buenas noches. No, pues breve el comentario. Sí, comparto algunas cosas tanto con Piaget como con Cárdenas o Spinoza o con Descartes en el sentido de que el lenguaje, pues sí, efectivamente, es como que un vehículo que lleva y trae conocimiento, pero no defino por completo el pienso y luego existo. Tiene que ver mucho, pues, además del lenguaje, obviamente, como constructor y deconstructor de conocimiento, los sentimientos, toda una serie de elementos que en algún momento, cuando nos enseñaron, desde que me acuerdo, el pensamiento analítico, fragmentaron tanto nuestra cosmogonía que ahora no hallamos cómo armarla. Y la holística o la hólisis queda en segundo término. Nos cuesta mucho trabajo pensar de forma integradora con respecto a todo cuanto nos rodea en el mundo. El lenguaje es importante, definitivamente. Es como que un motor importante que va modificando precisamente nuestro entendimiento de la exterioridad, pero no es el único, no es el único motor que nos permite generar imágenes, toda una serie de elementos que permiten el pensamiento y por tanto el conocimiento. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, gracias Antonio. Sí, yo creo que el pensamiento de Cárdenas, o al menos el cuestionamiento que le hace a la teoría de Piaget, pues es interesante, ¿no? Porque al final de cuentas dice, Piaget se quiere distanciar de toda la tradición occidental, moderna, filosófica, o de alguna manera la trata de problematizar, pero cae en el mismo problema, ¿no? Tratando de construir como el mundo a partir del pensamiento, de un sujeto racional, o sea, como ese tipo de cuestiones que tú mencionabas algunas. Dice, pues el mundo se construye a partir de de los afectos, ¿no? Diría, por ejemplo, Spinoza. eh, él dice, bueno, es como mucho más complejo, ¿no? No es solamente que el sujeto transforme la realidad a partir de la interacción que tiene con el mundo, con el exterior, y a partir de eso conoce, transforma su pensamiento, lo convierte de alguna manera de una forma dinámica y lo exterioriza a partir del lenguaje como si el lenguaje fuera algo como muy prístino, ¿no? Dice, pues el lenguaje también participa dentro de esa construcción y eso me parece como bien interesante, ¿no? O sea, yo creo que esa proximidad dentro de los elementos de la filosofía del lenguaje, yo creo que están interesantes en lo que Sí, le plantea Cárdenas. Guillermo, ay, creo que estás como muteado o no te escuchamos. sí, como que se congeló. O si no, ahorita que veamos, Sí, maestro, a Edgar Morán, toda la contraposición que se puede notar ahí. Sí, creo que el maestro Guillermo se quedó congelado, ¿ah? sí, creo que se quedó. Bueno, ahorita que retome, pues le damos la palabra, ¿no? Porque sí está como pasmado. Eh, bueno, entonces yo creo que ya nada más para, digamos, para cerrar el texto, para pasar a lo de Morán, yo creo que en ese sentido Cárdenas radicaliza, ¿no? Reinterpreta, digamos, radicalmente algunos de los elementos de Piaget, lo trata de leer de una manera diferente. Dice que pues presenta, ¿no? De forma alternativa el conocimiento. Dice que dentro del conocimiento, pues hay un razonamiento analógico, hay un razonamiento creativo, es decir, transfiere relaciones entre fenómenos no por causalidad ni por semejanza, más bien por semejanza, por homología, por analogía, y trata de pensar de alguna manera no en un tiempo lineal ni por jerarquías lógicas, sino por la conexión simbólica que existen entre los diversos elementos. Entonces, lo que trata de plantear Cárdenas para, digamos, trazar un puente entre lo que él eh, finalmente trata de decir, pues es que el razonamiento es un razonamiento complejo, que el conocimiento no es un poquito más complejo de lo que pretendía en algún momento Piaget.
Dice que este razonamiento complejo pues informa, forma, transforma simultáneamente, involucra lo real, involucra lo imaginario, involucra lo simbólico, que tiene que ver con dimensiones del lenguaje precisamente. Y entonces dice, ¿no? Que ahí Cárdenas parece, ¿no? Que se aproxima, se distancia de Piaget y de alguna manera se aproxima más a Simondon, se aproxima más a Foucault, a la teoría de la complejidad. Eh, digamos que esta cuestión de la transducción es una ontogénesis, es un devenir del ser, ¿no? En este sentido, digamos que es el proceso mediante el cual el conocimiento y la realidad se construyen de manera simultánea o de manera de ida y vuelta, ¿no? O sea, no es que la realidad de alguna manera nada más construye el conocimiento o que el conocimiento nada más construye la realidad, sino que de alguna manera, pues es una dimensión como compleja que también implica, pues, finalmente el lenguaje también en este sentido. Lo que trata de hacer Cárdenas al final de cuentas, yo pienso que es revalorizar esta dimensión creativa, esta dimensión imaginativa, mítica del pensamiento, y esta transducción está presente, dice Cárdenas, no solamente en la infancia, sino también se presenta en el arte, también se presenta en la literatura, también se presenta dentro de la producción simbólica eh, adulta, y en este sentido, digamos que reconocer esta transducción permite valorar modos de razonamiento no formales en los estudiantes, ¿no? O sea, por ejemplo, analogías, narrativas, metáforas, intuiciones, y desde la educación, pues tratar de potenciar la creatividad y tratar de potenciar la comprensión compleja del mundo. O sea, llevar estos elementos piagetianos más allá en ese sentido. Eh, yo creo que más allá de todo esto que nosotros hemos visto y hemos conocido de Piaget, más allá del constructivismo, Piaget reconoce, yo encuentro al menos dos aportes importantes, ¿no? Dentro de la teoría piagetiana que reconoce Cárdenas. La primera sería que, pues, su teoría parte del desarrollo cognitivo e integra factores biológicos, sociales y afectivos. Y de alguna manera, el otro es que su método empírico, pues, sigue siendo muy valioso para estudiar la inteligencia infantil. Eh, y él entiende que presenta algunas limitaciones desde su perspectiva, pues un dualismo epistemológico todavía, este dualismo que ataca todo el tiempo a lo largo del texto, que se mantiene una separación entre el pensamiento y el lenguaje, la visión representacional del signo, que el lenguaje pues es un espejo y no es un mediador que también participa dentro de la construcción del mundo y la desvalorización de la transducción, que reduce el pensamiento analógico a lo prerracional. Dice, no, el pensamiento analógico también es un pensamiento que construye el mundo, ¿no? Entonces hay que revalorizar también esos elementos porque también muestran ciertos elementos de creatividad, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido, pues el autor nos da una lección que yo creo que podríamos hacer en nuestros textos, en lo que nosotros estemos investigando, releer a Piaget en este caso y releer a los autores que nosotros trabajemos, pues desde un margen, desde los márgenes, ¿no? O sea, no tratar de reconstruir y hacer un resumen de los autores, sino que finalmente, pues este Cárdenas trata de confrontar constantemente al autor, haciendo referencia a algunos elementos que pues no aparecen del todo claros dentro del pensamiento de Piaget, ¿no? Y en este sentido, bueno, nada más cerraría con esta cuestión acerca de que, pues bueno, Piaget, pues releer a Piaget, pues nos invita también a pensar desde una perspectiva o desde una epistemología semiótica compleja, donde el conocimiento es construido como desde una dimensión simbólica, desde una dimensión cultural, desde una dimensión dinámica, y pues que de alguna manera, pues existe también elementos que parece que dentro del mismo Piaget pues quedan reducidos, ¿no? Como el caso del lenguaje o como el caso del pensamiento analógico en algún momento, ¿no? Eh, bien, ahorita te doy la palabra de Antonio, nada más leo la intervención de Guillermo, ¿no? Dice Guillermo, ¿no? Que está totalmente de acuerdo con el profesor Antonio y que coincide con lo que señala Morán, ¿no? Es decir, que tanta información que nos dan y no se ve el aprendizaje, ¿no? De manera integral como un todo. Tenemos la responsabilidad de formar ciudadanos capaces de tejer de nuevo el mundo
a través del vínculo y la contextualización, asegurando así que el conocimiento se convierta en sabiduría útil para la vida, ¿no? Haciendo referencia al próximo texto que vamos a discutir. Yo creo que esta parte de Cárdenas, al entender el conocimiento como una cuestión más compleja y no como una cuestión, no digo que Piaget lo representa de una manera simple, porque Piaget, yo creo que la teoría piagetiana es sumamente compleja, es sumamente rica, ¿no? O sea, hay un montón de textos de Piaget, de ahí que yo en algún momento haya tenido la dificultad porque decía, leemos las lecciones de psicología, leemos esta parte, leemos los ensayos, ¿qué leemos, no? O sea, de Piaget. Y en ese sentido yo decidí que mejor leyéramos un texto un poquito crítico con Piaget, ¿no? Que de alguna manera pues estamos un poquito familiarizados con la tesis principal de Piaget y con algunos de los elementos de que el conocimiento pues no es un conocimiento pasivo, sino es un conocimiento activo que transforma el entorno, que el entorno transforma también el conocimiento y que hay niveles, ¿no? O sea, el niño va evolucionando, ¿no? Entonces, los experimentos de Piaget con los niños pues son bien interesantes, ¿no? En algún momento incluso, ¿no? Hay un experimento donde hay un tren y el tren se oculta, ¿no? Detrás de como de una montaña y a veces los niños, no dice Piaget, ¿no? O así se interpretaba, de que cuando se metía ahí los niños perdían dónde estaba el tren, ¿no? Y eso lo conectábamos, o en algún momento teníamos una clase de epistemología y lo conectábamos con que decíamos que Kant en algún momento decía que las categorías de la sensibilidad a priori, el espacio y el tiempo, el sujeto las trae desde que nace. Y parece que con los experimentos de Piaget nos damos cuenta que esas categorías de la sensibilidad a priori se van desarrollando, ¿no? Entonces, esa noción de espacio y de tiempo parece como que va evolucionando según Piaget, ¿no? Bien, Antonio. Sí, no, para nada es simple. Cada vez que leo los textos, entiendo cosas nuevas y yo mismo me confronto y entendí mal cuando leí este texto y luego hago nuevas reflexiones. No, no es para nada simple, es complejo. Y mi comentario va en el sentido de que nuestro trabajo como educadores, en el caso de los maestros que les dan a los chiquitos, o como guías, que somos muchos de nosotros, o profesores, como nos digamos, es precisamente tratar de entregar ideas para que el niño, en una visión socrática, pues construya el conocimiento. O mayéuticamente hablando, tenemos la idea de que subyace el conocimiento en el niño. Pero no olvidemos que es, aparte del lenguaje, es toda una estructura, eh, como nos menciona Vazlavic, de comunicación, en el que los guías que nos consideramos estamos entregando muchos elementos simbólicos y estamos ayudando a generar una huella ontológica que cuando estos chicos en su lenguaje lógico conviven, crean conocimientos que nosotros no nos imaginamos, que nosotros no les dimos. En ese nivel de ellos, generan conocimiento que nosotros no les dimos. Entonces entendemos que o ellos de forma comunicacional en su nivel generan conocimiento a partir de su propia comunicación, incluyendo el lenguaje, o en su sensoperceptibilidad de la exterioridad, porque es sorprendente. Les digo a mis alumnos, alumnas en el doctorado, que las maestras que enseñan en los primeros niveles, que de repente el niño como mágico ya sabe leer. Dice uno, ¿en qué momento? Como si alguien encendiera un switch, ya sabe leer. Al día siguiente, el niño tiene un juguete nuevo y todo lo va leyendo. Lee los anuncios de la calle, lee los anuncios en las revistas, lee algún letrero. Es algo mágico.
En esta creación de la huella ontológica del individuo, en donde él va a entregar parte a través de una vía que puede ser el lenguaje o su propio ser, va a entregar lo que sabe. Y la exterioridad o la otredad, la otredad va a entender lo que éste les está transmitiendo y van a aprender en una base de conocimiento empírico. Es fascinante. Ese es mi comentario. Gracias. Muchas gracias, gracias Antonio. Profesora Gregoria. Gracias, doctor. Estoy de acuerdo con el doctor Toño, porque mientras uno más lee, como que se va ampliando el conocimiento, pero de manera diferente. Como que profundiza en los textos y llega uno a pensar y a comprender de diferente forma. Lo que me queda en conclusión de cierre, de que el lenguaje no es tan solo es el medio de comunicación, por eso yo sí escribo de que los alumnos se entienden entre ellos, entre pares, porque he trabajado de esa manera de tutores y tutorados. Si uno explica una clase y los alumnos no alcanzan a comprender, pero si entre ellos charlan, se entienden, o sea, yo siento que hablan su propio idioma y ellos reflexionan de diferente manera como uno quisiera, pero comprenden lo que están aprendiendo. Y yo siento que eso es muy significativo porque yo estoy en el nivel de telesecundaria y tenemos a veces la oportunidad de atender a alumnos con capacidades diferentes. Me he sorprendido haber tenido una sordomuda y de qué manera los demás aprenden. Yo aprendí también de ella que manejaba muy bien el lenguaje braille. Entonces a ella no se le dificultaba exponer porque leía con su dedo. Entonces son experiencias de vida que uno va teniendo que el lenguaje no limita a la comunicación con los demás. Gracias. Muchas gracias, gracias profesora Gregoria. Sí, yo creo que esa es una de las, al menos una de las tesis que propone el autor, ¿no? Con relación al pensamiento de Piaget, ¿no? De que, pues finalmente el lenguaje no puede permanecer solamente subordinado a transmitir el pensamiento, sino que de alguna manera también el lenguaje trata de construir el mundo, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no? El mundo construye el lenguaje. Eh, yo creo que está interesante esa, evidentemente, pues al ser un artículo corto, pues algunas ideas quedan como muy, muy cortas, que uno quisiera pues que a lo mejor se hubieran desarrollado con una mayor profundidad, pero yo creo que cuestionar a Piaget no es sencillo, ¿no? O sea, yo creo que sí requiere un conocimiento de la obra y desde dónde está hablando Piaget también en ese sentido, ¿no? Yo creo que es interesante. Bueno, Minerva. Y buenas noches. Justo como el comentario que hizo Gregoria, a mí lo que me llamó la atención es justamente esta parte del lenguaje, ¿no? Que para este enfoque se considera como un medio lógico de representación. O sea, es decir, una forma de cómo expresan y se organiza el pensamiento. Sin embargo, como lo señala Cárdenas, Piaget no rompe del todo con la idea tradicional de esta parte, ¿no? Sino que sigue viendo el conocimiento como una forma de reflejar la realidad. Y bueno, pienso que el aporte que hicieron, obviamente, pues sí fue enorme, pero también pienso que fue un poco limitado por esa visión moderna, ¿no? Que confiaban tanto en la razón y en la objetividad. Gracias. Muchas gracias, gracias Minerva. Sí, 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 es un problema, ¿no? Dentro del pensamiento filosófico, esa dicotomía entre sujeto y objeto y que el lenguaje permanece subordinado al pensamiento, aparece, ¿no?
pues yo lo rastreo, ¿no? Igual desde Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, o sea, Hegel, ¿no? O sea, muchos de los filósofos todavía subordinan esa parte, ¿no? Sin embargo, pues sí, está interesante, ¿no? Yo creo que faltaría tiempo para hacer una discusión como más compleja, ¿no? Pero en resumen, pues una de las cuestiones importantes que Piaget quería cuestionar, que era esa cuestión, bueno, que era ese asunto acerca de que el pensamiento estuviera subordinado solamente como a las estructuras de pensamiento, pues al final de cuentas dice Cárdenas, ¿no? Termina cayendo en esa misma trampa porque hay pues cierto tipo de pensamiento, el pensamiento analógico, esta riqueza, digamos, simbólica, no termina siendo lo suficientemente explotada, ¿no? O sea, parece como que pues el lenguaje sirve como para expresar un pensamiento abstracto y ya en un nivel como más avanzado, ¿no? Entonces, está interesante, ¿no? Bueno, no sé si existe alguna otra cuestión con relación, Verónica. Sí, yo coincido con Piaget que el lenguaje por sí solo pues no aporta nada, sino tiene que entrar en esta interacción del mundo para que exista un pensamiento. Me acordé pues como del debate de Rousseau contra Piaget con respecto a la educación. Bueno, Rousseau dice que la educación está centrada en la naturaleza innata, perdón, del niño. O sea, que el hombre nace bueno y que son las instituciones las que lo pervierten, las que lo hacen malo, porque él, dentro de su perspectiva, el hombre nace con esa bondad. A diferencia de Piaget, él dice que pues se va a estas etapas del desarrollo cognitivo, que el ser humano entra en interacción y ahí el hombre nace para su perspectiva, él nace ya con ciertos instintos que trae por naturaleza malos, perversos. Y son las instituciones las que lo regulan, las que lo educan. Pongámonos a pensar en esta idea de que, por ejemplo, es desde la familia como institución, ¿no? Desde que tú le enseñas al pequeñito a hablar, cómo conducirse de acuerdo a la perspectiva que tenga la familia. Entonces es ahí como el debate entre que si el hombre realmente nace bueno y las instituciones lo pervierten o al revés. Gracias. Muchas gracias. Gracias, profesora Verónica. Sí, yo creo que eso está interesante, ¿no? De Rousseau. Aparte, la concepción de la educación en Rousseau es bien compleja, ¿no? Aparece como en el texto del Emilio, ahí es cuando expresa muchas de las cuestiones, pero pues lo puede rastrear desde el contrato social, desde varios aspectos ahí que tiene Rousseau. A mí me gusta esa propuesta de Rousseau. Antonio, Sí, otra vez puso el dedo en la llaga la maestra Verónica, ¿verdad? Con el currículum oculto ahí, atacando siempre al acecho en todas las instituciones, engañando, ¿no? Y pues ese es un hecho, yo creo que a mi ver, innegable. Y efectivamente, reforzando lo que dice la maestra, en el contrato social de Jean-Jacques Rousseau menciona que en los primeros estadios la comunicación era tácita, no necesitaban un lenguaje totalmente articulado. El lenguaje efectivamente lleva y trae conocimiento. Y podemos verlo de forma pictográfica en las cuevas donde dibujaban toda su planeación. Efectivamente, ya había educación en los primeros estadios. Muchas gracias. muchas gracias, Antonio. Bueno, pues si quieren, hasta aquí le dejamos en el texto de Cárdenas de Piaget. Eh, está interesante. Yo creo que igual no hubo algunas cuestiones que de alguna manera pues no pudimos desarrollar por la cuestión del tiempo, pero pues si quieren pasamos al texto de Morán, ¿no? Al capítulo que nos toca discutir para cerrar, que es el de los desafíos.
Entonces, yo creo que podríamos ir charlando acerca de ese texto, ¿no? No sé si de inicio hay algunas intervenciones, algo que quisieran rescatar al principio del texto de Cardenal de Morán. Antonio. Yo lo hice de forma gráfica, maestro, para explicarlo así a grosso modo. Incluye algunas cosas que no menciona Morán. Si me da permiso Sí, pásalo. de compartir. Sí, puedes compartir. Sí, ahí está. A ver. Bueno, yo aquí lo que comento dentro de los desafíos para la cabeza bien puesta es que en la construcción y deconstrucción del ser, que se ha perdido, lo que comentaba anteriormente, que se ha perdido mucho, intervienen muchos desafíos, muchos, no solamente lo sociológico, sino que todo el contexto del ser que está aprendiendo a través de esa interacción con la otredad. Están los desafíos, aparte del sociológico, la familia. O sea, una cosa es tratar de entender el contexto familiar y otra cosa verdaderamente es introspeccionarse en ella. Y es una pugna tremenda en esta eterna lucha de contrarios. Está la educación, lo que nos decía Giró con el currículum oculto. La misma evolución histórica de su construcción cívica, de su construcción nacionalista, la geografía a la que está expuesta este ser y demás elementos naturales. Por eso es tan importante entender la ólisis del ser, es decir, tratar de incorporar todos los elementos que pues debieran de formarme en mi huella como persona, como individuo, pero no logramos incorporarlo y es por eso que el lenguaje del que nos hablaban pues es incompleto. Porque cuando damos el mensaje a través de un lenguaje, no estamos transmitiendo realmente la idea completa. Si hubiera un modo diferente de comunicación, no sé, se me ocurre telepatía, a lo mejor sí sería una comunicación al 100%. Mientras, pues no. En este conjunto de desafíos, pues está uno al que siempre nos vamos a topar, que es la religión. En esta incomprensibilidad de una divinidad que nos agrega aparte elementos pavlovianos o skinnerianos en donde sí te portas bien, te vas para arriba y si te portas mal, te vas para abajo y te vas a sufrir. O como nos decía Krishnamurti, ¿verdad? Si no cumples los 10 mandamientos, te vas a quemar por una eternidad, pero Dios te ama. Y esta contradicción se generan una serie de desafíos para el entendimiento de la otredad, el entendimiento de mí mismo, y entramos en ciertas confrontaciones, pienso yo, sobre todo en esa parte. En el caso mexicano tenemos otro gran desafío que nos hace mención, la cultura. Estamos parados en una cultura, en una base originaria, y sin embargo no la entendemos. Esta fusión que se da con culturas diferentes, decía José Vasconcelos, somos el resultado de 5 razas y mencionaba en varios de sus textos, como por ejemplo en Raza Cósmica, pues los pueblos, las culturas originarias, la española, la árabe, la francesa y la negra. En este sincretismo o mexicanidad se encontraba totalmente un desafío tremendo. Estoy extrapolando los desafíos y la cabeza bien puesta al caso mexicano, en donde entramos en una serie de contradicciones en nuestro propio entendimiento del conocimiento. Y mi planteamiento es el centro de este conjunto de ideas que sería la deconstrucción del pensamiento, en el caso de la mexicanidad, como una vía para la integración del ser mexicano. Ese sería mi comprensión del texto que nos dejó, maestro. Muchas gracias, Antonio. Sebastián. Buenas tardes, mire, no,
igual con la lectura que comentó el compañero, habla sobre cómo realmente hay influencia de culturas, de políticas, de religiones, sobre todo cultura, ¿no? Pero hay una parte que sí estoy un poco, bueno, no difiero, sino que realmente el término educación es la que se encarga de reunir todos los requisitos, porque vemos, por ejemplo, el alumno, ¿por qué es importante que el alumno tenga conocimientos básicos de geografía? ¿O por qué es importante que conozca la historia? Hay una frase que alguien dijo, que el hombre que no conoce su historia está condenado a volver a repetir. Entonces, la educación se encarga de eso, de darle al alumno el conocimiento básico de cada una de las áreas, matemáticas, español, naturales, o biología, o historia, bueno, todas las ramas del saber. Y ahí es donde él debe de empoderarse de cada conocimiento para poder enfrentarse a su entorno. Porque si nos vamos en el ámbito, digamos, en la casa, donde voy a preparar una gelatina, pues igual traigo los conocimientos básicos. Entonces, desde ese momento está aprendiendo una disciplina. La ley, el gobierno, como lo comentaba la compañera, el gobierno pues sí nos tiene un poquito, no un poquito, nos tiene controlados, ¿no? Aunque el sistema educativo nacional pues tiene ciertos lineamientos, tiene ciertas, establece ciertas condiciones para el proceso educativo. Sin embargo, hay condicionantes donde realmente no podemos hacer más. Ahora pues estamos un poquito muy limitados en tomar ciertas decisiones, pero sí es importante que hagamos eso, ¿no? Porque no puedo enseñar al alumno toda la condición política, porque ahora sí está de moda, el alumno siempre dice mis derechos, y tengo mis derechos, y la verdad entiende el concepto, pero realmente no conoce ni sus derechos, ni sus obligaciones. Entonces ahí donde realmente no estamos bien. Lo decía la compañera igual retomando lo anterior, ¿no? De que no hay malas semillas, sino malos cultivadores. Nos tiene ese concepto las instituciones que somos las personas los responsables de formar a esa sociedad. Sin embargo, no somos los únicos. Entonces, la educación, el término educación no es solamente transmitir conocimientos de matemáticas, de física, de inglés, de química, sino realmente es formar, porque, por ejemplo, puedo decirle a un niño, enseñarle cómo sembrar un árbol. Hago la fosa, siempre el árbol, le echo agua y lo dejo. Pero en la educación, entonces, decirle por qué es importante sembrar un árbol. ¿Cuál es el beneficio que va a obtener el sembrar un árbol? El cuidar un árbol. Si no lo educo de cómo va realmente, por la importancia, porque es importante cuidar ese árbol, porque sembrarlo, porque cultivarlo, pues nomás sembrar árbol lo va a aprender a hacer, pero no le va a encontrar sentido. Entonces, es encontrarle sentido, es encontrarle realmente utilidad, todo lo que está trabajando. Y de ahí podamos reducir un poquito la cultura que ahorita se ha dispersado a nivel nacional. Una cultura que realmente pues a todos nos preocupa. Hay delincuencia, hay adicciones por donde quiera, no hay una estabilidad, de todo lo estamos viviendo. Entonces, ¿cómo vamos a aprender a vivir de esa manera? Cada contexto es diferente y cada contexto nos da una lección de cómo podemos ir viendo las cosas. Creo que en una clase anterior hablamos también de una crisis educativa y realmente ahora pues, no hay interés por parte de los jóvenes, no hay esa responsabilidad, no hay aspiraciones, no tienen un proyecto profesional, vaya, o sea, está muy, muy limitado, muy poco. ¿Por qué? Porque realmente no hay el sentido que realmente les va a despertar, porque es importante el tener una prepa, una secundaria, una licenciatura, porque tenemos también egresados de licenciatura, que egresados que igual no sabemos ni por dónde le van a jalar, todavía están con esa actitud de prepa, de secundaria. Entonces es algo que no se logró desarrollar en ellos. Entonces la educación va sobre eso. ¿Sí? Es mi aportación, maestro. Muchas gracias, Sebastián. Profesora Verónica. Y bueno, las ideas que yo rescato de Edgar Morán
es pues la idea de que tiene, dice, la necesidad de una cabeza bien puesta no es llenar la cabeza de conocimientos, sino es organizar esos conocimientos para que ayudemos al estudiante a pensar por sí mismos. En este sentido, pues es crear el pensamiento complejo. Critica, ya lo decía el profe Sebastián, la fragmentación del conocimiento, esta idea de segmentar a las disciplinas por materias. Pues ahora sí que desde esa perspectiva teníamos en el programa anterior, la nueva escuela mexicana pues rescata esa interdisciplinariedad y transdisciplinariedad en la que pues conecta las ciencias naturales con las ciencias sociales, que no se vean como fragmentos de materias, ¿no? En esta idea de reformar la educación, pues para reformar, repito, el pensamiento del ser humano. La escuela debe formar ciudadanos capaces de comprender estos problemas de forma global. Tiene un enfoque humanista en el que intenta que el estudiante actúe con responsabilidad y ética. Y que el conocimiento además tenga sentido y utilidad, y eso nos los apuestan mucho. Bueno, eso no es nuevo, siempre nos han referido que se tenga que hacer ese aprendizaje significativo. En este caso, el papel del educador sería como guía intelectual y ético en el que fomente la curiosidad, el cuestionamiento y el diálogo en el estudiante. Aprender a pensar, rescata, perdón, lo de aprender a pensar, aprender a convivir, aprender a vivir, que pues bueno, nosotros ya conocemos los pilares de la educación: saber, el saber ser, el saber hacer, el aprender a vivir, y bueno, estas son las ideas que yo rescaté de la lectura. Gracias. Muchas gracias. Gracias, profesora Verónica. Profesora Minerva. Sí, gracias. Justo nada más para complementar lo que dice Vero, justo Morán propone cambiar esa idea, ¿no? De, al menos yo lo que entendí, de tener la cabeza bien puesta, pues es que el alumno sea capaz de reflexionar de manera crítica, reflexiva, y no solo se trata de acumular esta parte de conocimientos, ¿no? De que el maestro nada más esté dando el tema, ¿no? Sino que nosotros como maestros debemos de fomentar un pensamiento capaz de que él pueda entender, el alumno pueda entender la capacidad de reflexión, ¿no? Y a mí me pareció que esta reflexión pues es como que actual, porque justamente en la escuela necesitamos fomentar estudiantes que comprendan, que cuestionen, y que justo como lo mencionó la maestra Vero, es lo que ahora la nueva escuela mexicana pretende, ¿no? Tener alumnos pues más participativos, que cuestionen, que pregunten. Pero sin embargo, pues obviamente todo esto depende pues del entorno, ¿no? Y que no nada más los alumnos se dediquen a memorizar, ¿no? Porque justo esta es la parte donde el alumno falla, ¿no? Al memorizar, pues obviamente el aprendizaje no solo es significativo porque no lo comprendieron, ¿no? Es un poquito complementar lo que la maestra Vero mencionó. Muchas gracias. Gracias, profesora Minerva. Bueno, pues si quieren vamos platicando un poquito el texto para no lo aventamos rápido. Es un texto chiquito, cortito, entonces yo creo que lo podría expresarlo en unos cuantos minutos, ¿no? Bueno, uno de los aspectos dentro del pensamiento de Morán pues es un filósofo francés, fue un filósofo francés muy tenía ciertas cuestiones ahí interesantes. Hay un texto muy bonito que él escribe, no del pensamiento complejo, del paradigma de la complejidad. Tiene un ensayo que se publicó en Alianza, me parece, sí, en Alianza Editorial, que es Breve Historia de la Barbarie en Occidente, que es así un texto súper bonito, ¿no? Que rastrea cómo la barbarie de alguna manera también va unida con los procesos de civilización. Dice, todo proceso de civilización implica un proceso de barbarie, ¿no? Es un texto bonito de Morán. Bueno, pasando a este texto del paradigma de la complejidad, de la cabeza bien puesta,
Pues este capítulo que leímos es un capítulo pequeño, breve, que solo lo quería que lo leyéramos ya para finalizar y tener un poquito la perspectiva que plantea Morán. Eh, Morán lanza varias críticas al paradigma de la educación actual, ¿no? Que yo creo que todavía predomina. Hay un desafío cultural, dice él, hay un desafío sociológico, dice él, y está el desafío de los desafíos, ¿no? Entonces, bueno, comienzo con esta cuestión del desafío. Lo primero que él critica dentro de este capítulo de los desafíos tiene que ver con la idea de que cada vez el conocimiento se ha ido fragmentando cada vez más. Es decir, el conocimiento se ha ido hiperespecializándose. Es decir, ya soy un experto en Thomas Hobbes, por ejemplo, pero yo solamente sé acerca de tal capítulo de Hobbes o tal cuestión de Hobbes nada más. Todo el pensamiento hobbesiano no sé, ¿no? Entonces, dentro de las universidades se da mucho eso, ¿no? Hay profesores que ya se especializan en cuestiones muy, muy particulares y de ahí, de alguna manera, pues es muy complicado que puedan salir, ¿no? Ese tipo de especialización o hiperespecialización, pues de alguna manera es la que critica Morán. Dice, esos sujetos que están hiperespecializados, de alguna manera parece como que van fragmentando la realidad. Yo algo que encuentro con Morán es que Morán entiende en otros textos, en el paradigma de la complejidad, otro texto, él dice, ¿no? O sea, de alguna manera que esta cuestión de la hiperespecialización, de ir fragmentando todo, es una herencia moderna, ¿no? El moderno fragmenta todo, divide todo, plantea dicotomías, dice por ejemplo Bobbio, ¿no? El moderno trabaja así, el moderno crea dicotomías, fragmenta la realidad, porque al fragmentar la realidad parece que existe una mayor simplicidad, ¿no? Eso lo podemos encontrar incluso desde Descartes, ¿no? O sea, las reglas de la dirección del espíritu, aparece Descartes, dice, descompón los problemas en cuestiones muy simples y ya te remontas como a problemas más complejos. Eso aparece dentro del pensamiento cartesiano. Entonces, en un momento te doy la palabra, Antonio. Entonces, en ese sentido, dice que muchos de los problemas pues tienen que plantearse desde un contexto planetario. Dice Morán, ¿no? Dice, hay que pensar que los problemas tienen una escala planetaria y que de alguna manera ir parcelando todo, pues nos impide ver de una manera como mucho más completa, mucho más cabal la realidad. Lo parcelario impide ver que todo está tejido de manera conjunta. Dice, el ir parcelando la realidad nos impide pensar que los problemas de sociología también están pensados como problemas de psicología y la psicología está conectada con problemas de filosofía y con problemas de economía, etcétera, 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 ¿no? Entonces, se podía ver perfectamente cuando fue la crisis del COVID. Por ejemplo, cuando sacaban aquellas personas, por ejemplo, que decían, es que hay personas que no pueden hacer la cuarentena o que no están haciendo la cuarentena de manera adecuada, y cuando iban a sacar, por ejemplo, lejos de una cuestión epidemiológica, cuando meramente dentro de las ciencias médicas, cuando iban a hacer un examen más profundo en términos sociales, se daban cuenta que las personas que no podían guardar la cuarentena eran personas que tenían problemas socioeconómicos, que tenían que salir a trabajar, Entonces dice, para comprender ese problema, pues también no basta con solamente entenderlo desde las ciencias médicas, sino que también implica que esos problemas tienen una conexión pues con cuestiones sociales, ¿no? Entonces, es un ejemplo perfecto de que cada vez la exigencia de los problemas actuales pues tiene un desafío como cada vez más complejo y exige una o una multidisciplinariedad, ¿no? Pensar los problemas solamente desde una disciplina, desde nuestra disciplina, nos impide ver la realidad de una manera como mucho más completa. Y lejos de ser una una ventaja, Morán dice, eso es una desventaja para el pensamiento actual, ¿no? Porque no puede pensar de una manera compleja los problemas, ¿no? O sea, el hecho de que esté todo fragmentado, de que esté todo dividido, pues de alguna manera pues impide ver eso en ese sentido.
dice, ¿no? O sea, Morán, que pues es muy difícil separar esta cuestión porque todo es interdependiente, todo está interrelacionado. Muchos de los problemas actualmente desafían la globalidad, desafían de alguna manera esta cuestión muy parcelaria, o sea, el pensar de alguna manera a partir de la complejidad nos ayuda a tener como una mayor visión, una visión como mucho más completa, mucho más cabal. La división en disciplinas no solo aporta ventajas de la división, ¿no? Sino que de alguna manera pues parece como un inconveniente que tenemos que superar, ¿no? Un inconveniente que de alguna manera tiene que ver con esta superficialidad del pensamiento, ¿no? Entonces, dice Morán, hay que pensar de una manera como más interdisciplinaria, más contextual, más pluridisciplinaria, más multidisciplinaria, para que podamos de alguna manera pues pensar de una manera distinta, ¿no? En ese sentido. Dice también Morán, ¿no? O sea, que por ejemplo, la ciencia económica, que es la ciencia humana más sofisticada y la más formalizada, dice que también muchas veces los economistas son incapaces de ponerse de acuerdo en sus predicciones y con frecuencia son erróneas, porque de alguna manera piensa que la ciencia económica pues no puede dar respuestas totales a las cuestiones actuales, sino que de alguna manera incluso hasta la ciencia económica pues está atravesada por el punto de vista humano, ¿no? Por una cuestión multidisciplinaria. E ignorar ese tipo de cuestiones pues nos impide constantemente ver la realidad. Entonces, en ese sentido, pues hay cada vez una mayor proliferación del conocimiento, hay un desafío bastante serio, porque pues no es sencillo tampoco pensar a partir del paradigma de la complejidad. Por ejemplo, dice Gilles Deleuze, ¿no? Lo que platicábamos también, creo que se los comentaba la semana pasada, actualmente el problema no es la falta de información, sino es el exceso de información. Entonces, también pensar de una manera compleja, pues también exige ir diferenciando qué es lo que tenemos que pensar y qué de alguna manera es lo que es productivo para el pensamiento, ¿no? Por ejemplo, todo lo que nos encontramos en Internet, no todo sirve. Algunas de las cuestiones que están ahí, pues también son información falsa, información que no es fidedigna. Entonces, el especialista también tiene que conoce de alguna manera la información de su campo, pues también tiene que ir como midiendo ese tipo de cuestiones y ese tipo de problemas. Yo creo que en ese sentido el pensamiento de Morán pues nos muestra esas cuestiones acerca de pensar de una manera mucho más compleja, de que pues no es de alguna manera aislar o separar por disciplinas, a veces incluso desune los problemas más que vincularlos o integrarlos, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que no ha podido superar, ¿no? Incluso la nueva escuela mexicana y los nuevos paradigmas dentro de la educación no piensan a partir de la complejidad, desde mi punto de vista, porque de alguna manera siguen pensando desde las disciplinas, ¿no? Desde la fragmentación. O sea, por ejemplo, la cuestión del marco curricular común en educación media superior, que todavía se está discutiendo, todavía lo piensan a partir de las disciplinas. Entonces, y ese no es que sea un problema en términos políticos, en términos de la escuela, de la nueva escuela mexicana, sino que yo creo que Morán da en el clavo porque es una cuestión de la modernidad, ¿no? Es una herencia del moderno. El moderno piensa a partir de ir fragmentando todo. Lo va fragmentando, va creando parcelas para tratar de simplificar la realidad y de alguna manera pues tratar de pensar de una manera como mucho más precisa. Pero dice Morán, lejos de ese tipo de que eso pueda ser la solución, termina siendo uno de los grandes problemas, ¿no? Antonio. Sí, aquí de lo que comenta y de lo que leímos, rescato algunas cosas. Efectivamente, pienso que tenía que ser un francés el que hablara de esto, porque yo creo que el origen de la fragmentación del pensamiento se da a partir de la producción, cuando la revolución industrial. Por ahí veíamos la película de Tiempo Moderno de Charles Chaplin, ¿no? En el 29, en donde cada quien hacía una cosa pequeña de toda su línea de producción y su mundo no pasaba de ahí. El problema se agrava cuando nuestra forma de pensar precisamente está parcelada, a grado fragmentada que
nos vamos con una variación ni siquiera muy grande. No estoy hablando de pedagogo a ingeniero, de pedagogo a pedagogo en un proyecto que se supondría es integrador. Hay diferencias de entendimiento por la contextualización de cada una de sus parcelas en el pensamiento. Y cuando una persona es holística y tiene un pensamiento más complejo, más integrado, pues no se puede comunicar con la otra edad. Ese es un problemón, porque el resto de la otra edad no está todavía en un pensamiento integrador. Cuando hace uno un intento por hacerlo, no se topa uno predicando en el desierto. Y comento un caso, en una terapia que di de familia, eran el papá, la mamá, una niña y un niño. Y parece increíble cómo cada uno sobre el mismo hecho, su punto de vista era tan diferente y eso los metía en conflicto. En la misma núcleo familiar. Y porque cada uno tenía su propio punto de vista y los metía en conflicto. El motivo de la terapia fue precisamente el conflicto en lo que lo estaba metiendo. A nivel familiar, entonces digo, ¿qué nos espera cuando estamos hablando de un sistema que nos obliga a relacionarnos con muchos elementos en el trabajo, en la escuela, con compañeros, con familia, con sociedad? En realidad estamos acompañados. Ese sería mi comentario. Muchas gracias, Antonio. Sí, yo creo que precisamente, ¿no? Eso que comentas es algo importante dentro del pensamiento de Morán. Yo creo que nosotros hemos visto, ¿no? O sea, cómo a los estudiantes y a nosotros también, ¿no? O sea, no es de que ese sea un problema, se ha acentuado evidentemente con el pasar del tiempo, pero yo creo que cada vez a los alumnos les cuesta más trabajo ir integrando lo que aprenden, ¿no? Lo que aprenden en humanidades, lo que aprenden en matemáticas, lo que aprenden en geografía, o sea, todas las disciplinas que llevan, a veces les cuesta mucho trabajo irlo integrando en un pensamiento más complejo, porque está como todo fragmentado, todo fracturado, y entonces pues no encuentran como un hilo conductor que les permita articular una comprensión como mucho más cabal de los problemas, mucho más completa. Yo creo que eso es lo que dice Morán, ¿no? O sea, dentro de nuestra experiencia educativa, yo creo que hemos tenido ese tipo de casos, ¿no? O sea, yo sí he visto que y yo mismo, ¿no? O sea, también nosotros mismos, también nos cuesta más trabajo ir articulando algunos problemas del pensamiento como más complejo, ¿no? Hacemos un esfuerzo porque reconocemos que por ejemplo, los problemas pedagógicos también tienen una base filosófica, también una base histórica, también tienen, o sea, para entender un problema pedagógico, pues no solamente tenemos que hacer una referencia como mucho más compleja. Antonio. ¿Estás ahí, Antonio? Perdón. En las clases de maestría y doctorado que me tocan dar, es muy raro que yo pida ensayos precisamente por lo complejo que se hace la asignación del conocimiento. No me entregan ensayos en realidad, entonces se les hace muy difícil. Estoy hablando a niveles doctorales. Casi nunca les pido ensayos, casi siempre les digo, hagan un artículo, porque ensayar precisamente por eso nos dice Morán, de la fragmentación del pensamiento. Todavía estamos con un pensamiento tan analítico, cartesiano, que no me entregan ensayos en realidad. O lo que hacen muchos en licenciatura es que se van a la inteligencia artificial, colocan las palabras claves y la inteligencia les pasa todo en el ensayo y es al final de cuentas lo que me entregan. Y se me hace medio, pues entre triste y raro. Raro, porque a la hora que me lo hablan, cuando me lo discursan, no son sus palabras, son palabras leídas. Y sí está medio complejo, ese es mi comentario, maestro. Pues para todos. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Si quieren, ahorita, termino esta parte y ahorita te doy la palabra a Sebastián. Bueno, ya nada más para cerrarlo, digamos, el texto de una manera como más aterrizada en lo que nosotros hemos visto y de alguna manera pues en lo que hemos venido platicando en las sesiones.
Yo creo que parece interesante, ¿no? La experiencia que decías, ¿no? Yo creo que ese ya también es otro problema también bastante grande que también tiene que ver con la fragmentación de la realidad y con la fragmentación de las disciplinas, por ejemplo, los ensayos o los trabajos hechos a partir de inteligencia artificial, pues ya también, ya ni siquiera hay un esfuerzo de pensar a partir de una parcela, ¿no? O sea, ya pues pensar a partir de la inteligencia artificial ya es otro desafío que actualmente pues está dentro de las universidades, que todavía no está muy regulado, ¿no? Incluso si no está regulado en universidad, menos en preparatoria, ¿no? Y en educación básica. Pues está complicado ese panorama. Bueno, en este sentido, ya Morán reconoce otros desafíos, el desafío cultural, el desafío sociológico y el desafío de los desafíos, ¿no? Que implica una reforma del pensamiento. El desafío cultural pues dice que pues básicamente parte, ¿no? El pensamiento actual, el pensamiento moderno, parte de una dicotomía. Por un lado están las humanidades y por el otro lado está la cultura científica o las ciencias duras, ¿no? Y dice, pues parece como que son realidades que no se comunican entre sí. Ahí hay un ensayo y alguien que ha pensado este tipo de cuestiones, por ejemplo, Bruno Latour, ¿no? Que acaba de morir hace poquito. Bruno Latour también pensaba, ¿no? que esa división pues es una división moderna, o sea, diferenciar, por ejemplo, entre las ciencias naturales y las ciencias humanas, pues es una construcción de lo moderno, no es una construcción de la modernidad. Dice, por ejemplo, Latour, ¿no? Un ejemplo que pone en un ensayo que se llama Pirámide en el laboratorio, que creo que habíamos platicado aquí. Él hace una etnografía ahí, y dentro de esa etnografía, él encuentra que cuando nos imaginamos a un sujeto que está comprobando hipótesis, se dice, nos imaginamos un sujeto con bata blanca comprobando las hipótesis, pero dice, no, pues muchas de las cuestiones que él comprueba son a partir del conocimiento social. Y si incluso él va desechando algunas hipótesis que él considera como no convenientes, y las va desechando, dice, entonces también lo social participa dentro de la construcción de las ciencias naturales. Entonces, esa dicotomía que se establece entre estos son las ciencias naturales y estas son las ciencias sociales o las ciencias humanas o las ciencias sociales y humanidades, pues eso es una división solamente artificial, ¿no? Entonces dice, pues ahí también hay un problema, hay un desafío, ¿no? De que pues de alguna manera tienen que aprender a comunicarse. La otra que me gustaría ya para ir cerrando, hay algunas cuestiones que podríamos problematizar, pero se nos acaba el tiempo. Para que ustedes pasen menos sus ensayos. Algo que me llama la atención también es esta cuestión acerca de este texto de la cabeza bien puesta, está escrito en un lenguaje muy accesible, ¿no? Muy sencillo. Y una de las cosas que él critica en algún momento tiene que ver con el saber muy esotérico, que dice, parece como que ese saber esotérico dentro de las universidades, dentro de los sistemas de enseñanza, parece que solamente se reduce a personas que han sido iniciadas en esa disciplina, ¿no? Entonces, hay debates muy específicos que solamente lo pueden comprender filósofos de cierta área, con cierta especialidad, con cierto lenguaje, los papers científicos, ¿no? Que hacen referencia también a saber como muy especializado, como muy esotérico, donde solamente los iniciados en ese pensamiento pueden entenderlo. Dice, pues es como muy cuestionable, ¿no? En ese sentido. Dice, parece, ¿no? Como que pues tiene que ser como dice, lo mismo pasa en la política, ¿no? En la política, pues a veces implica una especialización o cuanto más técnica es la política, dice que mayor regresión implica dentro del conocimiento democrático que se produce, ¿no? Es decir, esa idea, por ejemplo, que aparece dentro del pensamiento weberiano, de que la modernidad implica un proceso de mayor especialización también dentro del campo de la política, pues para Morán eso le parece como algo absurdo, ¿no? Dice, el conocimiento pues tiene que ser un conocimiento que se pueda transmitir, que sea más democrático y que de alguna manera pues también no permanezca enclaustrado, ¿no? Que no sea esotérico por naturaleza, que no sea indescifrable, sino que de alguna manera pues permita la discusión y permita el que pueda transmitirse, ¿no? Y aprovechar, ¿no? Incluso, por ejemplo, toda esa información que le llega a contar dice, a través de los diarios, de la radio, de la televisión, actualmente de las redes sociales,
yo creo que también esa parte es importante. Y bueno, finalmente, ya en el gran desafío que le hicimos hacia el final, pues dice, pues nosotros tenemos que hacer una reforma del pensamiento. Dice, la reforma del pensamiento pues también implica una reforma de la enseñanza, entender de alguna manera que el paradigma actual del pensamiento, de la educación, está girando para el paradigma de la complejidad, no hacia un paradigma de la simplicidad, sino hacia un paradigma de la complejidad. En la medida en que los estudiantes y nosotros pues tenemos que tener más herramientas para poder interpretar la realidad, ¿no? Si nosotros partimos de un esquema como muy simplista, pues de alguna manera pues va a costar mucho trabajo tratar de comprender la realidad, ¿no? Cada vez he visto, ¿no? Hay varios debates en las universidades actualmente acerca de pues cada vez un trabajo mucho más multidisciplinario, grados con ese tipo de características. Entonces, pues parece, ¿no? Parece que está girando hacia allá. La educación media todavía no hay una mesa que está atravesada por muchos desafíos. Yo creo que uno de los desafíos en términos sociológicos actualmente a la educación media superior tiene que ver con la precarización, ¿no? ¿Cómo puedes hacer que un profesor, por ejemplo, piense a partir del paradigma de la complejidad, integra de alguna manera trabajo multidisciplinario, transdisciplinario? Pues si tiene que estar en 4 o 5 trabajos, entonces eso pues es muy muy complicado, ¿no? Yo creo que también dentro de uno de los desafíos en términos sociológicos, pues ahí están, hay varios, ¿no? Ese podría ser uno. Bien, me parece que levantó la mano Sebastián y no sé quién más por ahí. La maestra Cecilia también. Bueno, pues, comentando realmente lo que dice el autor, hay algo que a mí me llama mucha atención de jugar con el aprendizaje o el conocimiento. Eso yo lo veo que en el ser será las personas que se especializan en un área, pues juega con la, digamos, una informática, con la tecnología. ¿Por qué? Porque esas actividades con la matemática, entonces, ese es el de las opciones de los docentes con el alumno. Lograr que él, pues sí que juegue con el conocimiento que obtiene y de diferentes disciplinas. La interdisciplinaridad o se dice el nombre, la relación entre una asignatura con otra asignatura. Así es, pero hay algo que me comentamos hace rato que estamos escuchando, que los alumnos de hoy ya no ya es el razonamiento crítico, efectivamente hoy el alumno, a nosotros nos pasa. Si nos pasa lo mejor vale una foto, la diapositiva, el error, y ya no lo escribimos. Entonces la inteligencia artificial sobre eso va, que ya no nos da esa oportunidad de leer, de explicarlo. El lector se ha perdido, la lectura se ha perdido, no en los niveles sociales, ya me leemos. Y no se da parte del autor que se que pues paradigma es lograr que se más el crítico, se les da más la interpretación. Escuché el compañero Toño que ha comentado sobre la licenciatura de hoy. Pues ya te hacen un ensayo como tal, porque no se da ese hábito. El relator es muy complicado, a todos nos cuesta, nada más en la licenciatura. Después de todo trabajo aquí en la universidad, en los servicios de lectura y de maestría y les comento mucho eso. No lo dice, somos profesionistas, las garras, el león, no es tocar garras. Y debe ser la diferencia. Diferencia que voy a hacer guardarlas, o sea, voy a salir con esa capacidad de poder hacer la diferencia. Porque no se trata, como ya te lo decía una maestra, una maestría en UNED,
hoy tengo la maestría y me pongo la corbata y veo abajo porque tengo maestría. No sé, la maestría lo vas a defender con tu actitud, con tu habilidad docente. Con tu habilidad docente, pues que tienes que cambiar tu forma de trabajar, tienes que decir, no, pues yo soy maestro, puedas tu estancia, no, tienes que tener este lugar, porque pues se da, ¿no? De que a veces nos levantamos, o que ya no, ya está el director, que es la licenciatura, y el primer maestro, que no debe ver más abajo, no, se tiene que ver esa parte de la habilidad, pues tengo que tener, no se debe de menospreciar hasta las personas, al contrario. Entonces, sí es un poquito complicado. Precisamente yo les comento lo que vamos a cambiar de estrategia, porque una vez como objetivo ahí vas a leer y leer unas cosas, vamos a quitarse las voluntades. Yo creo que voy a implementar una prepa, sí, de que tenga una gran cajita y a la hora de la relación se debe ver los celulares, vamos a guardar aquí en esta cajita. Tiene que tener responsabilidad para agarrar el celular. Y al principio fue una guerra, que me veían mal, pues dije, eso como no va a funcionar nada, me van a reunir, voy a cambiarle un poquito de pañitos, vamos a dejarlos un poquito 6 minutos para jugar al celular, pero los 40 minutos de trabajo, pues parece bien, o mejor toda la clase celular, no, perfecto, que quede bien hora de celular, y lo demás es trabajar. O sea, se va dando un poquito del alumno, porque sí es un poquito complicado. La inteligencia artificial va a tratar, ya lo está tratando. Pues todas las respuestas que queremos que lo interprete, que haga, pues ya todo lo trae del Google. Y lo que queremos a veces nos mira, ya somos no al 100%, pero igual ya por lo mínimo detalle vamos a preguntar el Google. Pues ya tenemos ahí las aplicaciones, todo, y el más mínimo detalle de hacer alumno, por más sea de no son una semana de 10 días, yo trabajo en mi oficio, y me sorprendió más hacer la alumna, pero ayúdenme, yo no sé inglés, yo sé bien yo no sé escribir ni hablar, estoy entendiendo, si leo el texto, interpreto el texto de inglés, y ayúdenme en esto. Evidentemente, a ver, aquí está, sigue, pero toma el foto, y que se estaba utilizando la investigación, la plataforma. Sí, hasta que ha llegado esto, ya llegó hasta acá, pues ya al menos el almacenamiento. No está bien ya, creo que ya entendí que decía esto. Realmente lo vamos utilizando, entonces, pues sí hace falta esa parte, y pues yo tengo esa esperanza de que, pues, el cambio no se va a dar ahorita, en las generaciones que estamos. Yo creo que desde 10 años va a haber un cambio también de docentes, porque es lo que yo les digo a los licenciados, bueno, vamos a ver este cambio, porque el gobierno no es un maestro que era un maestro de 10 listas, un maestro no era, pues no ayudaba, no cambiaba, entonces ese es el que va a hacer por lo otro es decir, no, pues nosotros queremos más para nuestros hijos. Entonces vamos a poner la camiseta que yo voy a hacer ese maestro para la lengua para mi casa, para ella. Porque yo quiero reformar para mis hijos, entonces yo debo poder sentirme hacia el humanismo. Es tener el lugar del papá, del otro alumno que está realizando, porque es decir, si lo vaya pues mis hijos además de que no quieren vivir, ya no hay humanismo, y no le estamos plantando. Muchas gracias, maestro. Gracias, Sebastián. Profesora Cecilia. Sí, gracias. Pues totalmente de acuerdo con el maestro Sebastián, y aquí pues el tema de la cabeza bien puesta en la lectura, y está relacionada totalmente con el tema que el maestro aborda, y la parte del texto donde nos habla de la fragmentación de la información. Tener la cabeza bien puesta también de este tan famoso y guiado desarrollo y fortalecimiento del pensamiento crítico, pero desde el docente primero, para poder después
alimentar esa parte en el alumno, ¿no? Entonces, en esta parte me viene a mí que está muy interesante la información, pero como es más aterrizando en la realidad de lo que estamos viviendo, esta fragmentación pues viene el caos de la realidad en la cual estamos viviendo, este bombardeo de información que se menciona aquí en el texto, esta definición de la información fragmentada, pues viene también a situarnos a nosotros como personas que estamos en el consumo de información, donde cualquier tema, como dice el maestro, la pasamos a la IA o incluso ya fuente confiable todo. Y buscamos, pero nada más la buscamos ahí porque está sintetizada, sino que aparte tenemos la herramienta de poder darle velocidad al texto, al audio, poder en WhatsApp, por ejemplo, poder darle velocidad al video. Y se contrapone también con la pérdida del contexto, porque nosotros no estamos analizando todo 100%, sino que nos tomamos ese video o ese audio que todavía le damos velocidad como una certeza de la realidad. Entonces, esto se viene a entender totalmente, se contrapone a lo que ellos están haciendo en la escuela mexicana de que vamos a fortalecer el pensamiento crítico. Entonces, en esta parte, pues también sucede esta capacidad de buscar la información, verificarla y aparte apoyarla, pero también es formular distintos argumentos que sean válidos desde lo que dice el texto, desde lo que dice el autor, cómo la confronto con mi realidad, y de esa manera poder construir algo nuevo. Esta fragmentación pues es la causa directa del caos, y así como fragmentamos la información, también como decía el maestro, se fragmenta el mismo currículo, ¿no? Entonces, pues es totalmente un ser humano que queremos formar cuando nosotros no lo estamos trabajando, y también nosotros de repente, ahorita decía el maestro, yo no les dejo cierto trabajo como el que estamos haciendo ahorita, que en un momento dado yo dije, que no hago trabajo como este, y movió mi sistema, ¿no? Entonces, después dije, a ver, tengo duda tal, veo y escucho compañeros que tienen habilidades digitales bien fortalecidas, y le digo, por ejemplo, a Memo, ¿cómo lo hiciste tan rápido? ¿Cómo pudiste? Y él muy amablemente nos explica y quiere fortalecer nuestras habilidades. Sin embargo, esto sucede conmigo, esto sucede con nosotros, los docentes que estamos en posgrado, en doctorado, y luego volteamos a ver cuando están en la universidad, y volteo y los veo que tienen esta parte, en este caso fortalecida, pero hay quienes no, porque también, como decía usted, la parte de que no tienen los medios. Entonces, este caos de la fragmentación de la información no nada más es la búsqueda en los medios, sino también se fragmenta desde mis habilidades, desde el conocimiento, y en donde tengo la oportunidad de decir, ok, estas son mis áreas de oportunidad, estas son mis fortalezas, de que trabajar con mis áreas de oportunidad, en este caso mi trabajo capacitada. Y sí, justamente es caos el que estamos viendo, lo personalizoso es para mejorar. Tenemos que tener mucho cuidado en el manejo de la información con nuestros compañeros, también con nuestros alumnos, los que ustedes les admiro mucho, que están en grados, totalmente un reto desde esta lectura que nos está situando bien a mí, asimilarme la realidad que estoy viviendo en el día a día, desde diversas funciones, desde docente, desde directivo, desde alumno, como desde aquí en la universidad, y también como padres de familia, que tanto estamos fortaleciendo a nuestros hijos para que sean individuos funcionales de acuerdo a la etapa que están viviendo. Gracias. Gracias, profesora Cecilia. Bueno, ya con esta lectura terminamos, ¿no? los temas pendientes que teníamos. Nada más por pregunta, van a presentar todo su, porque sé que buscamos otra estrategia, no van a presentar todo su ensayo. Van a hacer poquitos nada más. ¿Quién levanta su manita?
quién quiere presentar o quién va a presentar la tesis de ensayo para que la discutamos. Antonio. Nada más. Porque si no lo podríamos hacer así, o sea, agarramos la exposición de unos 5 o 7 minutos y la decimos entre todos y hacemos cierre de las lecturas. Voy a preguntar Sí, la lectura, como para entenderme, la lectura del módulo y cómo trata de articular los temas que me daron temas del desarrollo. Ok, sí. Nada más preguntaba que si eran varios. Yo creo que le voy a hacer esa discusión, ¿no? Pero si nada más es uno, pues lo podemos decir de manera colectiva y nos quedamos aquí en la sala principal, ¿no? Bueno, pues sí. Perdón. Es que yo hubo una confusión porque yo no tenía contemplado que íbamos a presentar el trabajo. No sé si los otros compañeros sí lo tenían claro. Súper ñoño, fue llevar la cámara. Yo no tenía contemplado la exposición. No, pero lo que voy a hacer, por ejemplo, yo mi idea es que fuéramos breve, cómo lo vamos hablando, igual de una manera breve, ya que no es tan fácil, entonces será mejor. Sí, yo como lo dice, como lo pienso, ya el maestro puede ir corrigiendo, nos puede ir orientando. Vale. Si quieres darle Antonio y pues ahí va vinculando las cuestiones de que hayamos pensado, ¿no? Yo creo que podría servir así. Ok, ya terminó su exposición. Yo ya terminé, o sea, ya nada más haríamos cierre. Ok. Vimos ya. ¿Puedo presentar? Yo partí de un esquema que tengo llevado para poder articular los temas que tengo. Ese aquí. Desde ese esquema fui una línea de bien pensando en la dialéctica epistemológica de la pedagogía, porque me centré en lo que sería la educación como proceso general y en la pedagogía como proceso científico del educando. Y entonces hablamos de los orígenes de la literatura prehispánica como proceso originaria y luego parte por parte donde hablo de la conquista, luego tema teórico y como aportadores de pedagógicos que sería el origen de la transformación mexicanidad y cómo fue la pedagogía en el periodo colonial, cómo la fecha en el esquema y obviamente en el ensayo. Y por ejemplo aquí en el periodo colonial, así como en el periodo hispánico, ¿quiénes son los portadores de la educación? Hablo del Algargal, del Texcali, y luego en la colonia de toda la educación escolástica, aquí meto a Armenio, con la Yacamana, luego hablo de la casa, con Inés de la Cruz, todo lo que es incluso de padre Hidalgo como educador. Y luego la parte de la independencia está también en una dimensión tremenda de todo lo de la sociedad y por consiguiente un resurgimiento de todo el proceso educativo pedagógico. Y quienes aportaron en esta etapa y luego con la forma como surge verdaderamente la base pedagógica del sistema educativo nacional. Y posteriormente, en la tercera guerra de transformación, todavía había más dura, porque fue una guerra fratricida, la Revolución Mexicana, y sus bases con el pensamiento agonista, y también los aportadores filosóficos de esta etapa, así hasta llegar a México en desarrollo. Obviamente, en todos esos hago hincapié en los autores, me metí poner una tabla aquí
los autores que voy a tomar en cuenta, podemos ver es fundamental para hablar de la etapa originaria como base pedagógica. También los autores que vimos en la clase, Arendt, Arendt y Piaget, aparte de otros que incluí en la construcción. Este tema me permitió sacar de ahí los subtemas de desarrollo, que son estos de acá. Estos de aquí, que, bueno, la base de los originarios, de la llegada de los españoles. Y el esquema me permite articular para que no sean partes independientes una de otra, sino como una secuencia lógica, dialéctica, de la ciencia pedagógica en el caso de la mecanidad. Y luego viene la punto 2, que es la comunicativa del periodo y el choque cultural. En el punto número 3 es la educación política y la adaptación del pensamiento nuevo, de ciencia científica y la mecanidad como proceso pedagógico. Las primeras bases pedagógicas y filosóficas llegan con la apertura legal del algoritmo. Y luego las aspiraciones sociales revolucionarias impulsan y fomentan nuevas formas pedagógicas. En estos temas incluye un pensamiento filosófico pedagógico de los grandes autores a nivel mundial, pero también de los pedagogos nacionales. En cada uno de ellos estaré incluyendo pensamientos, por ejemplo, de José Sierra, de Corbet, del mismo Vasconcelos, del Nigromante, de Aldeano, con el que incorporo, tratar de concatenar, que no se vea de forma separada, que no construido a base de una línea de tiempo. Finalmente, la construcción de una pedagogía integral, holística y real de la mecanidad que enfrenta los retos sociales. En este mundo, sí me veo en una lucha interna porque Giro sí me movió bastante. Aquí sí hay un problema efectivamente, y la escuela mexicana toman nuevamente una construcción muy humanismo mexicano que le nombran, pero también toma en cuenta la tesis de Giro. Ustedes se dan cuenta en la base pedagógica de la nueva novela mexicana. Así es como construir todavía faltan algunos elementos de meter en el documento, pero ahí ya llevo. Si mal no recuerdo, está para su melodía 14. Pues ahí está. Eso sería año nuevo. Ya. Vaya. Entonces, algo que los compañeros y ustedes todos me pudiera ayudar con todo gusto, lo incorporo al documento. Muchas gracias, Antonio. Bien, no sé si alguien tenga algún comentario, alguna intervención acerca del trabajo que nos presenta el profesor Antonio. Cuando hago ensayo, yo siempre lo que hago es hacer un esquema, me permite sintetizar, es decir, no son temas, no fragmentos del documento, es una síntesis verdadera. Entonces hago un esquema y de ahí voy agarrando los elementos para ensayar. Me ha sonado. Muchas gracias, profesor Antonio. Bien, pues bueno, yo más que comentario, pero Sebastián me parece que iba antes a hacer un comentario. Nada más la estrategia que el profesor Antonio del esquema, que es parte de la metodología del ensayo, porque efectivamente el esquema te permite la manera en que vas a realizar las tareas, porque primero hay que identificar el tema o el problema que quiero ensayar. Una vez que lo tengo, pues empiezo a hacer el esquema, eso puede ser como un esquema como un mapa semántico, y eso sí permite organizar las tareas, especialmente también en esa estrategia, también la comparto, es una estrategia muy buena, porque mi trabajo, pues, mi programa marca en este semestre hacer un ensayo. El alumno tiene que hacer un ensayo, tiene que hacer un ensayo. Y parte de la didáctica que se hace en la primera etapa de hacer un ensayo es
ya tengo la idea, ya tengo las fuentes que voy a investigar, ya voy a meterlas en las internas. Pues ahí pues ya voy a organizar, elijo mi tema y ya sea, por ejemplo, un ensayo filosófico, literario, dependiente del campo donde vaya a ser, pero nada más complementar, ¿verdad? Sí, el mapa mental o el mapa semántico, es una herramienta muy útil para hacer un ensayo. No. Gracias. Gracias, Sebastián. Bien, yo nada más, igual, más que pues un breve comentario. O sea, está haciendo como una reconstrucción, un análisis también histórico, no solamente filosófico, sino histórico, ¿no? Estás visitando algunos de los periodos importantes que tú has ido rastreando. No, la pregunta sería, bueno, y el comentario sería, no sé si te vaya a alcanzar, ¿no? O sea, como decías, pues es como, es amplio el panorama, ¿no? Entonces, es un texto complejo que tiene varios elementos, entonces, no sé si crees que te alcance Trataré de sintetizarlo a unos 8 de 7 programas, ojalá, y bueno, si me paso un poquito, dice que leí un ensayo, Gonzalo Hernández, y lo comparé con un libro de José Vasconcelos y otro de Pablo Rubio, hablando del mismo tema. Nuestro gran filósofo, el José Vasconcelos, y nuestro gran teólogo, José Natividad Santos, en una contraposición de ideas del mismo hecho. Y la conclusión en el ensayo de servidor es que el que miente es Vasconcelos. Y los ensayos de él son libros, son casi 600 páginas, de José Natividad, 600 páginas. Son ensayos largos, históricos, se caracteriza por ser muy largo. Y cuando uno lo ensaya en este conjunto de comparación y concatenación de ideas, a veces la conclusión es insatisfactoria para la idea que hemos bien. No se me cayó a celos porque yo ya sabía que al final de su vida, pues al concluir o al crear la aplicación, pues hizo muy clariano, ¿no? Es un humano, a final de cuentas, y su frustración por el fraude electoral que hicieron en el 28, pues lo llevó a un desquiciamiento, ¿no? Pero sí me rico mucho. Entonces el ensayar bajo un esquema, como les comento, de planteado previo, me permite concatenar, y pues nomás con 7 páginas no nos da chance, pero pues si me paso un poquito ahí, que me alcance en cuanto a tiempo, ya sí lo termino. ¿Y tienes alguna pregunta, que sea la pregunta o el objetivo general, digamos, dentro de tu ensayo? Sí, tengo preguntas. Sí, desafortunadamente, pues ya no vamos a tener chance para entrar en ese debate. Una de las preguntas fundamentales es si realmente en esta dialéctica a nivel final 2025 de lo que es el proceso general social de la educación y lo que sería el proceso de enseñanza-aprendizaje como ciencia, ¿hemos logrado llegar a metas o no? Esa sería la pregunta que me hago a mí y que le podría hacer a los compañeros. Desafortunadamente, pues ya no vamos a tener chance, a menos que ustedes vuelvan a dar la materia y nos dé la oportunidad de responder las preguntas que se generan a raíz del ensayo del tema. Muchas gracias. Bueno, le doy la palabra a la profesora Cecilia y a la profesora Verónica. Wow, pues ya me pena me da preguntas. Yo me quedé con la idea de que usted corrige. El trabajo que estoy haciendo, me identifiqué con la escuela y la política del currículum de derecho. Entonces, lo que yo estoy mi intento de trabajo es trabajo escolar y estoy visualizando esta parte y pretendo vincularlo con la nueva escuela mexicana y aterrizarlo con mi realidad. Es así, porque así escucharle que no, igual hubiera llegado con Giro porque pues está desde mi realidad muy vinculada, pero decidí quedarme solo con uno, dada mi capacidad. Entonces, está bien así, o sea, puedo elegir solo uno.
un autor. Ok. Sí, era nada más eso, entonces. Muchas gracias. No, pero nada, sí puedes agarrar uno. O sea, yo creo que los planteamientos de los problemas de investigación o de los ensayos, pues son distintos, ¿no? Dependiendo los intereses, dependiendo cuál sea el autor que quieres analizar. O sea, es como distinto, ¿no? La aproximación que cada uno y la lectura que cada uno de nosotros pueda tener. Yo creo que si tú agarras Tañero y lo piensas contrastar con tu experiencia dentro del aula, porque ahí ves algunos elementos empíricos que podrías rastrear, yo creo que está perfectamente bien, ¿no? Es adecuado, yo creo que está bien. Entonces, no había ningún problema. Si se puede plantear más complejo, tampoco hay más problemas. Si ustedes se llegan a pasar, por ejemplo, como ahorita lo que platicamos con el profesor Antonio, si en lugar de hacer 7 cuartillas, hacen 10, tampoco pasa nada, ¿no? O sea, yo nada más puse un límite porque, pues, para que no fuera como tan libre, pero pues no hay ningún problema, ¿no? Si quieren desarrollar un autor o dos autores, pues, a lo mejor, por ejemplo, tú decías, ¿no? Yo creo que podría haber vinculado Piaget con Giro, pero pues también el tiempo, yo entiendo que el tiempo es limitado, ¿no? Entonces también a veces hacer conexiones y estar ahí, pues a veces es complicado, dependiendo del problema de investigación que hayamos elegido. Entonces, yo creo que sin problema, ¿no? O sea, yo creo que está bien, así también como lo estás planteando. Gracias, profesora, por nada, profesora Verónica. Y pues primeramente ahora sí agradecer, la verdad es que pues doctor, la verdad, su clase, su conocimiento, yo creo que me mantuvo todas las clases en escucha activa, movilizando todos mis pensamientos. Yo normalmente sí suelo ser como tradicionalista, ando apuntando todo, la verdad es que rescaté muchas cosas o sea, no podía yo estar haciendo otra cosa más que escuchar de forma activa todo lo que decía, todo lo que nos aporta, y pues eso lo agradezco. En segunda, pues el profe Toño, la verdad, igual mis respetos, profe Toño, es usted un excelente maestro, yo creo que también aporta mucho a la clase, sus comentarios. Y pues con respecto a su trabajo, yo creo que está muy concreto, profe, me sorprende de verdad todo ese análisis que hace usted, ese recorrido histórico, ¿no? Entonces, la verdad es que pues, yo siento que va a quedar muy bien. Y con respecto a mi trabajo, como diría, yo tengo la cabeza, pero ahorita compleja, de toda la movilización de saberes que quisiera incluir y que no sé todavía, todavía tengo ideas, pero todavía no están consolidadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tenía así como que un título de la naturaleza del conocimiento, el currículum oculto, hacia un cambio de paradigma, un pensamiento complejo, con un pensamiento complejo en la nueva escuela mexicana, también abordando esta parte de enfocarlo pues a nuestro presente en la nueva escuela mexicana, rescatar a Arendt, rescatar a Jackson, a Giraud y algunos otros autores como por ejemplo Juan de Val en la educación como institución social, a Durkheim y a Eduardo Weiss en pedagogía y filosofía, algunas ideas rescatar, pero le digo, todavía estoy investigando y como que no he aterrizado al 100%, ya tengo como que unos fragmentos de ideas, pero no las he consolidado. Gracias, doctor. Gracias, profesora Verónica. No, pues muchas gracias, ¿no? por los comentarios. Yo creo que pues la sesión siempre fue como muy productiva, yo creo, en todo lo que discutimos. Producto pues de que pues leíamos, discutíamos, lo traíamos a nuestra experiencia dentro del aula, siempre fue como muy interesante, ¿no? Yo creo que uno disfruta enormemente compartir el tiempo con los compañeros, con los colegas, y pues yo creo que me pareció como bien interesante, ¿no? Estar con ustedes, pasaron un tiempecito corto. No sé si nos vayamos a volver a ver, la verdad no lo sé, desconozco, porque yo normalmente me dijeron, me invitaron y dije, bueno, sí la doy. Incluso fue así como de ya el programa
entras el próximo miércoles y todo fue como muy rápido. Lo disfruté mucho, fue una gran experiencia. Entonces, pues muchas gracias. Pero eres filósofo, maestro. ¿Qué trabajo te costó? Sí, a veces sí hay tiempo ahí de formación, ¿no? Y pues sí, pero pues muchas gracias, ¿no? Yo creo que también bien, o sea, con lo que ahorita comenta la profesora Verónica, yo creo que va bien el trabajo que estás planteando. Yo creo que siempre es un desafío, ¿no? Tratar de plantear como a veces no es lo mismo hacer una lectura y después plasmarla y articularlo dentro de un esquema, dentro de un ensayo. Tiene una gran dificultad, ¿no? A veces, a mí me pasa, ¿no? Cuando escribo también, de que digo, sí, todo está bien fácil, saco un artículo, lo saco rápido, ¿no? Ya lo entrego para... Luego a veces me he tardado como cerca de un año, ¿no? En sacar a veces cosas que tengo ahí pensadas o que tengo pendientes y pues lleva tiempo, ¿no? Entonces, pero yo creo que es como lo bonito de todo esto, ¿no? Del doctorado, de el proceso de formación, de compartir el tiempo con los compañeros, con los colegas, o sea, todo eso pues está bonito, ¿no? Y yo creo que te va a quedar algo, y les va a quedar algo bastante padre y bastante bonito, ¿no? No me extiendo porque falta la profesora Reina, el profesor Guillermo y el profesor Antonio. Profesora Reina. Buenas noches, profe. Le decía, tenía problemas de conectividad, ya se restableció un poquito. Y bueno, nada más, igual como mis compañeros, pues darle las gracias por el apoyo. Creo que de verdad que yo sí he aprendido bastante y como dice, yo creo que ha sido un poquito complejo. Créeme que yo sí en un momento sí dije, creo que se me está complicando tan solo el mapa que en su momento nos pidió. Dije, santo Dios, ¿cómo lo voy a empezar a hacer y articular todas esas partes del texto? Créanme que me fue muy complejo, me llevó como 2 días, 3, para comprender esta parte, pero después dije, yo aprendí mucho de este autor. Entonces, de Giroux, yo tomé esta parte igual como la clases en mi ensayo, y Giroux habla mucho sobre el pensamiento crítico del alumno, del profesor, qué papel tienes que tomar tú para que el alumno llegue a ser crítico, ya no sea pasivo, y todo esto que nos habla. Y lo llevo a la nueva escuela mexicana, y es lo que nos pide, y es lo que nos dice, que el alumno tiene que ser reflexivo, que tiene que ir más allá sobre estar pasivo, ¿no? Entonces, sí me fue complejo y me llevó a mucha reflexión, pero creo que sí aprendí mucho, y pues muchas gracias por todo, profe. Y al profe Toño, como siempre yo le he dicho, que admiración y respeto, porque siempre ha hecho un excelente trabajo, fue mi profesor en la maestría, y pues es de admirar. Muchas gracias. Gracias, profesora Reina. Profesor Guillermo. Sí, buenas noches. Primeramente también agradecerte, doctor. Me voy con muchos pensamientos en mi mente, y agradezco porque percibía la filosofía desde otro punto de vista en el ámbito de la educación. Yo no lo había visualizado así. Para Toño también mi respeto y mi admiración, porque de tus comentarios también me llevo mucha reflexión de cómo argumentar y citar los comentarios. Y en el tema del ensayo de doctor, yo también lo contextualicé en la secundaria, en la nueva escuela mexicana, en razón a la problemática que tienen los chicos de analizar y de ser más críticos en esa parte, que es el sentido que le estoy dando ya en el cierre, ya para afinar detalles, para entregar el ensayo. Y gracias por todo, doctor. Gracias, Guillermo. Una lástima que pues, hoy hayas tenido problemas de conexión, ¿no? Pero qué bueno que al final pues ya se solucionó un poquito. De hecho, yo estoy con mis datos y estoy manejando. Perdón. Bueno, con cuidado, Guillermo, pues qué bueno que ya
pudiste participar ya al final, ¿no? Sí, yo no tengo ningún problema en que los ensayos, por ejemplo, pudieran ser con relación a una cuestión empírica, es decir, que vean el currículum oculto y que de alguna manera lo conecten con una experiencia, o que sea una discusión también teórica, ¿no? O sea, también podría ser, ¿no? Una discusión meramente teórica, que a lo mejor nada más analicen al autor y lo critiquen y ahí hagan una lectura como distinta, también podría ser. Podría ser también como el profesor Antonio lo estaba articulando, o sea, una cuestión que no solamente es filosófica, porque al final de cuentas lo que hoy platicábamos pues tiene que ver también con un pensamiento complejo, ¿no? Con elementos ahí que están entrelazados y que pues articula como algo bastante complejo ahí lo que está platicando el profesor Antonio. Entonces podría ser así también, pero pues no hay ningún problema, ¿no? O sea, yo entiendo que a veces llevamos tiempo y salimos, ¿no? Del lugar en el que normalmente nos movemos. Yo entiendo que no todos son filósofos, no todos se formaron ahí, entonces pues a veces, como decíamos, ¿no? Sí es un poquito difícil aproximarte a algunas cuestiones y verlas de una manera distinta. Profesor Antonio. Sí, nomás para comentarle a la maestra Verónica, tu trabajo sí es complicado, ¿eh? El mío no, yo tengo leyendo la historia mexicana décadas. Entonces, no, en realidad complicado tu trabajo y te felicito, ¿eh? Sí me gustaría, pues, leerlo, por lo menos leerlo, y no sé si haya forma, ¿verdad?, de que lo subamos y que sea para todos, no sé muy bien, pero lo puedo subir y me gustaría leer mucho los trabajos de los compañeros para retroalimentar, aprender. Muchas gracias. Gracias, profesor Antonio. Pues yo soy el que los voy a tener todos, pero pues si ustedes los quieren compartir y los quieren circular, pues no hay ningún problema, ¿no? Yo pues los voy a tener todos en Classroom y a partir de eso pues ya yo los comento y les comparto algunas observaciones que pudieran derivar de la lectura que yo realice. Bien, para finalizar, profesora Gregoria. Pues agradecerle, doctor, su atención y quiero decirle de todo corazón que he aprendido mucho. Esa gran capacidad que tiene usted ha despertado en mí el interés y sé que no me he dejado sola en ese apoyo, en esa retroalimentación que ya tuve, que me conflictuaba, pero ya estoy ubicada para el cierre de mi trabajo. Y al igual que el doctor Toño, o sea, yo siento que es la experiencia que tienen ustedes al estar al frente y en el medio donde se desarrollan. Porque, por ejemplo, nosotros acá abajo en Hidalgo, en la comunidad, pues nos limita a veces el alcance, a veces hasta de la red para poder investigar o tener accesos. Y hay que buscar los medios. Entonces, yo sí me siento un poquito limitada, pero no desisto. Yo estoy pendiente y atenta porque sé que en cada momento de compartir con ustedes o ustedes conmigo yo aprendo y eso es lo más importante para mí, la adquisición de ese conocimiento. Muchas gracias, doctor. Y me gustaría que en otro momento nos impartiera otra materia. Muchas gracias, profesora Gregoria. Sí, pues ojalá que nos pudiéramos ver, ¿no? En otro seminario, en otro momento. Pues no me queda más que igual, ¿no? Agradecerles toda la atención, todo el tiempo que estuvimos juntos, toda la seriedad, ¿no?, con la que tomaron la asignatura. Eso siempre me hacía a mí pues preparar y leer y volver a releer y cosas que a lo mejor ya había leído en algún momento, tratar de volverlas a preparar y todo eso. Yo creo que eso siempre es como bien bonito, ¿no? No miento al decir que realmente ha sido como de los mejores grupos con los que le he pasado mejor, ¿no? O sea, yo decía, pues no lo veía como hasta, pues, de disfrutar mucho, ¿no? Constantemente, cada miércoles, o sea, era como muy bonito esperar como que llegara, ¿no? Sí, pues ojalá que nos toque en otro seminario. Si no, de todos modos, pues ya tienen ahí mi número, tienen mi correo y pues cualquier cosa, pues ahí yo
les puedo, a lo mejor me tardo un poquito en contestarles, pero prometo siempre responderles, ¿no? Si tienen algo en lo cual les pueda ayudar, adelante. Pues aparte me gustó mucho porque nos faltó tiempo incluso para discutir hoy, ¿no? Ya hoy íbamos así como sobre la marcha, así bien rápido. Pero bueno, pues nos fue insuficiente el tiempo para terminar varias cosas, ¿no? Los problemas de investigación, los temas, hacer un cierre, hacer una síntesis, varias cosas que tenía en mente y que a lo mejor ya no pudimos realizar, pero muchas gracias, les deseo pues un excelente cierre de este seminario, pues ya nada más falta entregar el ensayo. Si necesitan más tiempo, pues me pueden decir y ya si quieren lo platicamos, lo charlamos y ya yo les voy haciendo llegar la calificación y Pues, los... A lo mejor sí, profe, para el lunes, ¿no? Para el lunes, a ver, déjenme... Por el fin de semana que tiene uno más tiempo de trabajar. Puente, ¿verdad? Ok. Déjenme, pues bueno, si quieren tentativamente que quede para el lunes y nada más déjenme preguntarle a Isaac, ¿no? Si no necesita las calificaciones así de rápido, o sea, que me diga que las necesita así muy rápido, sin ningún problema, ¿no? Lo ponemos para el lunes. Se los confirmo mañana, ¿no? Mañana le escribo temprano a Isaac y le digo, oye, es que hay como una actividad final que queríamos entregar para el día lunes, entonces no sé si yo te puedo entregar calificaciones